La historia de España, mucho que celebrar. Dice el refranero español que el hombre propone y Dios dispone. Independientemente de que seáis creyentes o no, que opinéis que quien dispone es Dios, en lo que supongo que estaréis de acuerdo conmigo es en que muchas veces hacemos planes y, bueno, pues por una razón o por otra no logramos sacarlos adelante. Os dije que para primeros de diciembre os traería un capítulo nuevo, uno largo, en concreto una entrevista con Ricardo Fernández González de Mucaín, el Museo de la Carrera de Indias, para hablarnos de las mujeres en aquella carrera de Indias. Bueno, pues la entrevista se produjo y estuvo muy bien, pero por errores de tipo técnico, que son achacables a mí y solo a mí, no puedo emitirla ni subirla. Así que bueno, casi estoy pensando que es muy posible que el refrán que os he citado no sea del todo aplicable al caso y que sea más adecuado hablar de ese aforismo latino que dice errare humanum est, aceptarlo, aceptar el error e intentar que no vuelva a ocurrir. Seguro que Ricardo, que me consta que nos escucha, está ahora mismo con una media sonrisa. Con Ricardo ya me disculpé, con vosotros me disculpo ahora. Y en cualquier caso, ya os anuncio que el mes que viene tendréis la entrevista y que os va a gustar, porque las cosas que nos va a contar Ricardo son muy, muy interesantes. Para tratar de aliviar en parte mi error, os voy a dejar otro audio corto, que espero que os guste. Y que nos habla de algo tan fascinante como desconocido, y que no es otra cosa que el trato que la monarquía hispánica dio a las lenguas originales de los pueblos precolombinos. Comenzamos. Uno de los axiomas del indigenismo de carril, o de los pregoneros más simplones de la hispanofobia, es decir que la conquista exterminó no solo personas y culturas, sino también lenguas. Al parecer, la conquista española de América se habría llevado por delante un tesoro cultural y hasta literario. Bueno, pues esto no solo no es cierto, sino que, como os voy a contar y a detallar, si muchas de esas lenguas indígenas se llegaron a salvar, si aún hoy las conocemos, fue precisamente por la labor de los misioneros españoles. Y para entender este proceso, y por qué esto fue así, tenemos que acudir al principio, a las bulas alejandrinas. Tras el descubrimiento de América, el Papa Alejandro VI otorgó una bula a los reyes católicos que les daba el derecho a la conquista, a cambio de, o bueno, más bien con la condición de que los habitantes de los territorios incorporados fueran evangelizados. En un principio, en un alarde, diría yo, que de voluntarismo, se pretendió que dicha evangelización se llevara a cabo en castellano, para lo cual, bueno, pues obviamente era necesario que la población indígena lo aprendiera. Además, se establecía que fueran los encomenderos los que se ocuparan de la instrucción en la fe de sus encomendados, como una de las contrapartidas al otorgamiento de la encomienda. Bueno, como podéis imaginar, entre los intereses de la mayoría de los encomenderos no estaba la evangelización de los indios a su cargo. Ya os hablé de las encomiendas en otro capítulo, así que bueno, ni el castellano era el vehículo adecuado, ni las encomiendas el lugar idóneo para esta misión. Y fue Cortés, Hernán Cortés, quien tras la conquista de México le propuso al emperador, a Carlos I, que fueran misioneros los que se encargaran de la evangelización de los indios. Y bueno, esto le pareció bien, a Carlos I esto le pareció bien, así que entre 1524 y 1525 van a llegar a México una veintena larga de frailes, mayormente franciscanos y dominicos, a los que, bueno, luego posteriormente en los años posteriores se fueron uniendo muchos otros, ¿no? Pero Carlos I insistía en que esa inversión en la fe se llevara a cabo en castellano. Y bueno, la cosa no funcionaba. O sea, no funcionaba porque, bueno, por mucho que se imprimieran cartillas para que los indios aprendieran castellano, pues no se les podía obligar. La corona española estaba instalada en las ideas del padre Vitoria, en las que había expuesto en su obra De Relectio Indis, en la que señalaba que nada, ni siquiera la doctrina cristiana, se podía imponer a los indios de los territorios ya conquistados. No se podía hacer de manera forzosa, así que bueno, imaginaos un idioma, ¿no? Pues muchísimo menos, ¿no?
Así que fueron los propios misioneros, que a fin de cuentas eran los encargados de la tarea, los que decidieron usar intérpretes en un principio y finalmente aprender las lenguas autóctonas. En la segunda mitad del siglo XVI ya eran muchos, numerosos, los frailes que dominaban el náhuatl, el chichimeco, el otomí, el tepehuán y varias otras lenguas indígenas mexicanas. Y bueno, lo mismo exactamente iba a acabar ocurriendo posteriormente con el quechua y otras lenguas del Perú. Asunto llamativo, ¿no? Porque lo que venía ocurriendo hasta entonces en la historia universal era que el conquistador imponía su lengua al conquistado. Aquí no va a ocurrir. Aquí va a tener lugar algo insólito, ¿no? Que es lo contrario. Que el conquistador aprenda la lengua del conquistado. No la lengua, infinidad de lenguas, ¿no? Porque, bueno, la labor va a ser, la labor de recopilar manuales, diccionarios, tratados, va a ser febril. De instrumentos que ayuden a los castellanohablantes a entenderse con los indígenas en sus idiomas nativos. Os voy a citar como ejemplo algunos de los que se escribieron entre el año 1540 y 1593. Mirad, el vocabulario trilingüe castellano, latino y mexicano, el vocabulario de verbos nahuas, el vocabulario en lengua castellana y mexicana, vocabulario cachiquel y castellano, vocabulario de la lengua michoacana y castellana. Este es además curioso porque en este vocabulario, entre las palabras castellanas ya empezamos a encontrar indigenismos. Aparecen palabras como cacao, tamales, canoa, maíz, aguacate, tomate. Más, el vocabulario castellano quechua, que fue compuesto por el dominico Fray Domingo de Santo Tomás y también fue conocido como el vocabulario de la lengua general del Perú. Vocabulario de la lengua tarasca, vocabulario de la lengua castellana y zapoteca, vocabulario de la lengua castellana y cachiquel, vocabulario de la lengua castellana y maya, vocabulario de la lengua castellana y mixteca. Así que bueno, infinidad de ellos, ¿no? Pero más allá de estos instrumentos que eran vocabularios, eran diccionarios, bueno, pues como aquellos Collins que teníamos nosotros, español e inglés, ¿no? Más allá de esto, al final se van a acabar creando las gramáticas de estas lenguas. La primera gramática del náhuatl fue escrita en el año 1531 por misioneros franciscanos españoles. Para que os hagáis una idea, se publicó antes de que se publicaran las primeras gramáticas del alemán, del portugués y del inglés. Esta gramática del náhuatl se habría perdido, y la más antigua que se conserva es del año 1547 y está escrita por el misionero franciscano Andrés de Olmos. En 1558 se publica la del Purépecha de Michoacán, que está en México. En 1560 se publica la primera gramática del quechua, del misionero Domingo de Santo Tomás. Entre 1560 y 1580 van a aparecer diversas gramáticas del tarasco, otra vez del quechua y del zapoteco. La primera gramática del guaraní, del jesuita Alonso de Aragona, es del año 1643. Libros. En el 1546 se publicó el primer libro impreso íntegramente en náhuatl, que era La doctrina cristiana breve traducida en lengua mexicana, del sacerdote español Alonso de Molina. Antes del año 1555 ya se habían publicado los primeros libros en zapoteco, mixteco, tarasco y huasteco. En el año 1585 se publicó el primer libro en lenguas quechua y aymara, que era La doctrina cristiana de Antonio Ricardo. Otro tipo de actividades, pues por ejemplo, en lengua maya se publicaron leyes y códigos legales, para que los mayas del Yucatán, bueno, pues pudieran estar informados de sus derechos y obligaciones, previniendo posibles abusos. Bueno, la actividad fue tal que Cipriano Muñoz y Manzano, estudioso del tema, conde de la Viñaza, en su bibliografía española de lenguas indígenas en América recogió que los españoles habían escrito en lenguas indígenas entre los siglos XVI y XIX 1188 obras. Y la cosa no iba a parar ahí, porque las lenguas indígenas iban a llegar a la universidad. Y en el año 1580, el rey Felipe II va a ordenar la creación de cátedras para lenguas indígenas en las universidades de Lima y en México, y en todas las ciudades que contaran con real audiencia. Y de la misma manera va a ser también nuestro segundo Felipe quien va a ordenar que el náhuatl sea la lengua oficial del virreinato de Nueva España, que es el actual México. Y bueno, al final lo mismo ocurrió con Perú y el quechua en el año 1579. Fue designada la lengua oficial.
Así que bueno, gracias a esta labor de preservación de las lenguas precolombinas, el nahuatl, el quechua, pues al final alcanzaron su mayor expansión durante el Imperio Español. Mucha más que durante el Imperio Azteca y el Imperio Inca, que eran sus lugares de procedencia, y por supuesto mucha más que en la reciente historia de los países donde esas lenguas aún se utilizan. Digo aún se utilizan porque lo cierto es que las lenguas indígenas dejaron de ser oficiales en aquellas tierras, pero aquello ocurrió cuando aquellas tierras ya habían salido de la órbita del Imperio Español. Iban a ser, precisamente, los fabulosos libertadores y los criollos que les apoyaban quienes impusieran el castellano como única lengua oficial en las nuevas repúblicas. El desplazamiento de las lenguas indígenas, bueno, y también de los indígenas, de la esfera pública ocurre precisamente a partir de esas independencias, de la misma manera que es entonces, como os digo, cuando el castellano se impone como lengua única oficial. Por suerte, el entuerto se ha ido deshaciendo con el tiempo, pero por poneros ejemplos, en Paraguay, el guaraní no volvió a ser lengua oficial hasta el año 1992, o el quechua en Perú hasta el año 1975. Y un caso bastante paradigmático es el de México, que no declaró al náhuatl como lengua oficial hasta hace 3 años, en 2021. Y más penoso, ya que estamos en México, en ese México al que los españoles al parecer tenemos que pedir perdón por no sé cuántas tropelías, más penoso de ello es el caso de la lengua maya. El maya se hablaba en Yucatán y estuvo a punto de desaparecer cuando las autoridades mexicanas desposeyeron, esto sí, a los indígenas de sus tierras en el año 1847 y acabaron provocando un conflicto, una guerra civil, ¿no?, que a punto estuvo de dar con Yucatán como república independiente. Un conflicto, dicho sea de paso, sangriento como pocos. Al final, y por suerte, el idioma se va a mantener, aunque sus hablantes actuales, ya os digo, son bastante menos que en los tiempos virreinales. ¿Y cómo se enseñaban estos idiomas junto al latín o al castellano? Bueno, pues la monarquía hispánica estableció una enorme red de colegios, de instituciones de formación para los hijos de las élites indígenas, como preparación para su entrada en alguna de las 20 y pico universidades que España creó en América. El primero fue el Colegio de San José de los Naturales, en Texcoco, pero fueron muy conocidos también el de Santa Cruz de Tlatelolco, el del Espíritu Santo en Puebla, el de San Martín en Tepozotlán, el de San Nicolás Obispo en Pátzcuaro, los de Guadalajara, los de Bogotá, los de Lima, Cuzco, Santiago y muchos otros lugares. Por cierto, en el año 1534 ya había 8 colegios de niñas en la Nueva España. Así que ya veis, todo un genocidio cultural e idiomático. Bueno, pues a la vista del comportamiento que la monarquía hispánica tuvo hacia las lenguas indígenas, a la vista de las instituciones educativas que fundó en América, pues es bastante obvio que su intención era únicamente la de depredar, robar y esquilmar aquello. En fin, bueno, un abrazo bien grande, nos vemos por aquí. Asómate a la aventura colectiva más apasionante jamás contada, la historia de España.